Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos nuestros? Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Hoy es martes. Martes y estamos de manteles largos. Usted recordará que una vez al mes hablamos de arquitectura, hablamos de nuestra ciudad. Recientemente hablamos del proyecto del Mercado Corona de Fernández Arquitectos. Bueno, hoy estamos de manteles largos, le decía, porque tenemos el privilegio de que nos honre con su presencia en el programa el arquitecto Leopoldo Fernández Font, que aceptó venir con nosotros, conversar con nosotros sobre su obra importantísima en la ciudad, sobre sus ideas, sobre lo que es o no debe ser la arquitectura, sobre sus aprendizajes, sus maestros, su formación, su idea, su vocación, que esto es tan importante. Así que para iniciar, yo le agradezco a usted que nuevamente inicie su día con nosotros, que se prepare un cafecito o un té o un café, un chocolatito por ahí para conversar usted y nosotros, que ese es el sentido del logos, de la palabra, que vaya y venga y que se comunique con nosotros. El teléfono es el 3030-5350. Hoy está también Roberto Rábago en el 3030-5385. ¿Qué tal si nos llama y participa en esta conversación hoy con nosotros? Le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Leopoldo Fernández Font. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a los que están trabajando aquí y a los que nos están escuchando. Así es. Un día un poquito más fresco que otros. De costumbre. Pero aquí estamos, con todo el gusto y con toda las ganas de participar en este programa que tantos años llevo escuchándolo, sobre todo cuando era a las 9, a las 8 se me complica un poco. Pero así es, arquitecto. Cuando era a las 9, casi diario lo oía. Bueno, ¿qué les parece? Muchas gracias, arquitecto Leopoldo. Primero, por escuchar el programa, seguirnos. Segundo, porque nos hace un campito en su agenda y nos acompaña esta mañana. Pues a la orden, Yolanda, aquí estoy. ¿Qué les parece si conversamos con el arquitecto Leopoldo Fernández Font un poco de su Guadalajara, de su infancia, de su niñez, de cómo la ha visto transformarse en todos estos años? ¿De dónde es el arquitecto Leopoldo Fernández Font? Cuéntenos. Pues yo nací en México, en el DF, y a los 4 o 5 años mi familia, mis padres se vinieron se cambiaron a Guadalajara. Mi abuelo tenía la librería Font, y de alguna manera hubo ahí alguna relación y mi padre se vino y puso una imprenta aquí relacionado con la industria editorial. Toda la familia por varios lugares tenía que ver con la industria editorial. Fernández Editores es de un tío, ahora primos, Herrero Hermanos era de otro tío, en fin. Y la librería Font también. Entonces, pues por ahí hubo alguna asociación y mi padre se vino a Guadalajara y ya me hice tapatío. Bueno, por lo que vemos, toda su infancia transcurre en medio de libros. Vaya, que se lleva bien con los libros, arquitecto. Así es. Porque un niño que crece rodeado de libros, algo diferente ocurre, ¿verdad? Hasta para hacer casitas servían los libros. No lo dudo. Arquitecto, así que le toca una Guadalajara pues todavía muy provinciana, ¿no? Definitivamente, o sea, era una Guadalajara que yo todavía me acuerdo del carretón con caballo del lechero. ¿Cómo? Sí, en la casa donde vivíamos pasaba el lechero con un carretón y unos botes grandes de leche, y se iba parando en cada casa, o la recua de burras, no sé si se llama recua, para vender leche de burra. ¿Cómo? Y en Navidad los que pastoreaban a las cóconas, a los guajolotes. No me diga, pasaban por las calles todavía. Vallarta era empedrado. ¡Qué barbaridad! No, pues sí, ahí sí que ya es mucha historia, ¿verdad? Pues es un siglo casi. ¡Qué barbaridad! ¿Y recuerda usted nítidamente todo eso? Pues sí, el tranvía pasaba por la esquina de la casa de Robles Gil.
y Vallarta. Me hizo recordar un libro de Elena Poniatowska que se llama El último de los guajolotes, justamente de esa época en que pasaban los vendedores por las calles, ¿no? A mí me tocó todavía siendo niña en Guadalajara, pero ya de otra manera, que el señor del camote, que el que vendía el carro de lotes por la calle, sí. un poco diferente. Llegaba la leche, sí, pero llegaba la leche en una camioneta o estos envases de San José, que fue tan importante claro. Y que era una leche excepcional. En botella, leche en botella. Leche en botella, de cristal. Sí. Pero además con tanta honradez en nuestra ciudad entonces, que uno dejaba 5 o 6 botellas, amanecían las botellas de leche y nadie... No había por qué preocuparse de otra cosa, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado la ciudad, verdad? A propósito del mercado Corona, sí. En mi casa pedían por teléfono la carne a una carnicería que se llama El Toreo, que todavía existe en el mercado. Todavía existe. Y la llevaba un señor en bicicleta, la carne envuelta en papel periódico. En periódico. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo es que nace su vocación de arquitecto y sus maestros principales? Es una situación un poco extraña, o sea, a diferencia de un arquitecto muy amigo mío, Félix Aceves, que hizo este edificio, que él dijo desde chico que quería ser arquitecto. Ajá. Yo estaba muy orientado a la industria de las artes gráficas. Claro. Por el medio en el que vivía. Yo trabajaba en vacaciones en la imprenta de mi papá y hacía los tipos y lavar, en fin. Uh-huh. Llegó la secundaria, se acabó y entonces decidí hacer el bachillerato por amistades, es decir, a dónde se iban mis amigos. Suele pasar. Y entonces entramos a hacer el bachillerato de ingeniería. En aquel tiempo estaban separadas las carreras. Y en ese momento, pues entré a lo que eran los ingenieros civiles. La mayoría de ellos terminaron como ingenieros y han trabajado y han hecho pues un trabajo brillante, muchos de ellos. En el primer semestre me di cuenta que aparte de mis amigos más cercanos que estaban ahí, había otros amigos que estaban en el bachillerato de arquitectura y que hacían cosas que a mí me gustaban. Los dibujos, los empezaban a hacer esquemas de edificios o cosas por el estilo. Sí. Entonces dije, no, yo no soy aquí, soy acá. Y me cambié. Ahí descubrí o decidí iniciar una carrera que luego descubrí que sí me gustaba. Que era la vocación verdadera. Ya estaba el arquitecto Ignacio Díaz Morales, por supuesto, que fue el fundador. El arquitecto Díaz Morales fue mi maestro desde primer año hasta el último en la escuela y maestro de toda la vida, pues eso no se acaba. Me llama la atención cuando usted mismo expresa que Díaz Morales, más que un maestro de arquitectura, que sí, claro, lo fue, pero también un maestro de una teoría de vida, me decía. Sí. Cuéntenos de esta época. Pues lo resumo con una aseveración de él que alguna vez nos dijo que para ser arquitecto se necesitaba antes ser un ser humano y tener una experiencia de vida. Dice, por lo menos 40, 45 años para que puedan empezar a pensar que son arquitectos. ¿Cómo? O sea, ahí está una lección de vida completa. Claro que sí. Bueno, yo esto lo extendería a prácticamente todas las carreras. Cuando uno realmente ama una carrera, tiene que practicarla primero, vivirla para tener con un tutor. Con un tutor, exactamente. La época de los aprendices era muy buena por ello. Sí. Y yo cambiaría la forma de trabajar en lugar del trabajo social al principio, para que sepa el muchacho con qué debe enfrentarse, ¿no? Y entender la carrera un poco como una artesanía en general, en que el artesano y el aprendiz van desarrollando las cosas, ¿no? Exactamente, sobre todo pensando en que muchas veces los jóvenes salen de cualquier carrera con una gran teoría y con una gran expectativa, y la realidad es otra, ¿eh? De pronto, la realidad, en el caso del arquitecto, pues el peón de albañil sabe más que el arquitecto recién salido. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Bueno, así que entre sus primeros maestros estuvo, claro, el arquitecto Díaz Morales. ¿Qué otro maestro tuvo? Había muchos de los recién egresados de las primeras generaciones que acaban de salir, Willy Aldrete,
Camberos, bueno, Cufal desde luego, que le acaban de hacer un homenaje Sí. y que desgraciadamente no pude asistir, pero había de los europeos, pues que me tocara al principio de la carrera, Olivier Sagán, Cufal y ¿Bruno Cadore? Cadore me tocó al final. Ya. El Cadore daba la última clase de composición y teoría Sí. de la arquitectura contemporánea y cosas por el estilo. Excelente maestro. Sí. Y de los jóvenes, pues Max Enonen, Enrique Nafarrate, Alejandro Son, todos ellos fueron maestros de diferentes momentos. Esta mañana con nosotros se encuentra el arquitecto Leopoldo Fernández Font. En un momento iremos a un corte y yo le recuerdo los teléfonos 3030-5330 y 3030-5350. Sí, voy a corregir. 3030-5350. Ese es el teléfono que está aquí, que Ángeles contesta de inmediato. Aquí estamos. Y el segundo, 3030-5385. Ahí está Roberto Rábago para contestar. También nuestra página Facebook, usted puede sus comentarios ponerlos y tendremos la oportunidad de dialogar con todos ustedes. Gracias a los compañeros Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández en los aspectos de la producción en este momento. Vamos al primer corte del programa y seguimos conversando con el arquitecto Leopoldo Fernández Font, que hoy nos visita en su programa a las 9 con usted a partir de las 8 de la mañana. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, el arquitecto Leopoldo Fernández Font nos comparte esta mañana, hoy con nosotros, que ciertamente cuando un joven egresa de arquitectura, pues tendrá una idea de lo que es y una expectativa, pero conforme vas trabajando en la arquitectura, todo se va poniendo en su lugar y llega una nueva forma de concebir la arquitectura como una vocación para compartir con los demás. ¿Qué es la arquitectura actualmente para el arquitecto Leopoldo Fernández Font? Para empezar, es lo que va haciendo una ciudad. O sea, la ciudad está hecha de arquitectura, sea buena, sea mala. Uh-huh. Esa es una postura personal mía. Hay arquitectos que dicen que no, que o hay arquitectura o no hay. La arquitectura tiene que ser necesariamente la buena arquitectura y lo demás es construcción. Ah. Es la diferencia. Yo digo que la arquitectura cumple con ciertas reglas, es buena arquitectura, no cumple con ciertas reglas, es mala arquitectura. Uh-huh. Pero finalmente, en el sentido de que la arquitectura es aquella espacio construido para el uso del hombre, para tratar de darle un mejor ambiente, un mejor medio donde desarrolle sus actividades. Uh-huh. Básicamente es eso. Si además de darle esa funcionalidad, cumple con la ecología, cumple con la belleza, cumple con el contexto social, etcétera, bueno, pues entonces será buena arquitectura. Uh-huh. Así de sencillo. Así de sencillo y así de complejo. Bueno, así de difícil, no complejo. Sí. Tomando en cuenta que la ciudad ha cambiado tanto y ahora vemos por diversos rumbos de la ciudad como de pronto, casi como el castillo de Aladino, que frotas una lámpara y apareció el rascacielos ahí, están surgiendo por diferentes rumbos de la ciudad estos edificios. ¿Qué opina usted de esto, arquitecto? Yo creo que la necesidad urgentísima de tener una ciudad compacta es ineludible. El modelo norteamericano de desarrollo horizontal y de crecerse con autopistas y desperdigar a la gente por todo el campo, pues es un modelo que ya demostró su costo altísimo, su ineficiencia en muchas cosas, la pérdida de identidad porque la gente no se congrega, no se concentra. No sabe a dónde pertenece. No sabe a dónde pertenece. Uh-huh. Y entonces la alternativa es voltear a las ciudades europeas compactas, altas, de 4, 5, 6, 7 pisos, 8 pisos, pero toda la ciudad. Sí.
y lo cual permite ser una ciudad caminable, una ciudad bicicletable, vamos inventándole la palabra, y una ciudad en la que el transporte colectivo sí funciona porque hay la suficiente densidad. Cuando la densidad es muy baja, el transporte colectivo es muy caro. Me refiero yo a un tren, una cosa por el estilo, porque hay poca gente en cada estación. Entonces, en la medida en que se logre hacer concentración de personas, pues la ciudad funciona mejor. Es decir, que usted estaría de acuerdo con este modelo de densificar una ciudad. Sí, con sus reglas, con sus asegúnes, ¿verdad? Porque mucho se ha hablado de que la ciudad de Guadalajara no está preparada por su infraestructura. Bueno, pues hay que prepararla, hay que hacerla. Sí. O sea, el drenaje de Guadalajara es un drenaje que no es, que está diseñado con unas normas que permiten el uso cotidiano más una lluvia normal. A la hora que la lluvia es más alta, pues el drenaje no puede. Entonces se está implementando un sistema, dos sistemas tratando de resolver eso. Uno es los pozos de absorción, o sea, en vez de echar el agua al drenaje, echarla al subsuelo. Eso puede ser. Y la otra es echar el agua a una cisterna que después de pasada la tormenta la suelte al drenaje mediante ciertos mecanismos. O sea, un retrasador de entrega del agua pluvial. Que no impacte de momento, una tormenta de manera inmediata, sino que se administre. Son medidas que se están implementando como para ir respondiendo a estos problemas. Pero tampoco se puede, dada ya la ciudad, la existencia de la ciudad, tampoco se puede decir ya que no haya coches. Pues ya la ciudad ya es con coches, ya no puede ser de otro modo. Hay una tendencia y discusión entre arquitectos seria, por ejemplo, de hacer o no hacer estacionamientos adentro del centro, porque si haces estacionamientos, pues estás fomentando el uso del coche. Sí. Pero ya están los coches. Entonces, hay una idea de hacer un círculo, digamos, de contención en la periferia de una zona del centro con varios estacionamientos. Me parece muy bien, pero eso no va a funcionar si no hay un sistema de transporte dentro de ese círculo, digamos, con trenecitos eléctricos que tú dejas tu coche en un estacionamiento, te subes, que te lleva 5 cuadras o 3 cuadras o lo que sea. En fin, que tiene muchas cosas. Y por último, evidentemente que los que viven en una colonia que fue originalmente para casas de 2 pisos, que de repente les hagan una torre de 15 pisos al lado, pues claro, es incómodo. Que va a suscitar, ¿cómo no? Te quitan la luz, se acaban los estacionamientos en la calle, en fin, tiene muchos inconvenientes. Pero creo que con cierta estrategia sobre las vialidades principales, cerca de parques, en fin, hay una serie de factores que sí y otra serie de factores que no. Es difícil. Uno como habitante de una ciudad de Guadalajara, habiéndola visto horizontal, esa Chapultepec, en donde uno veía 3, 4, cuando mucho 5 casas por cuadra, y que ahora hay 200, en no sé cuántas torres, a mí me parece terrible. O sea, yo ignorante de estos campos, digo, pues ¿cómo es posible que se esté transformando de esta manera Guadalajara? Y siento que es una situación pues muy difícil de resolver. Pero es un hecho que Guadalajara ha perdido población en los últimos, 15, 20 años, alrededor de un 20%, en vez de crecer, ha disminuido. Digamos el municipio de Guadalajara, porque ha crecido Zapopan, claro, el municipio de Guadalajara. Que finalmente. Y eso es gravísimo, porque eso va a convertir, si siguiera ese fenómeno, y no se toman las medidas de emergencia, vamos diciendo que son de emergencia esas torres, se va a convertir en una ciudad fantasma, sin gente, sin identidad, sin nadie que le interese cuidarla, y los que viven fuera, pues vienen a echar su basura aquí.
los que viven Gravísimo. afuera de ese municipio, digamos. Sí, no había pensado en eso que usted comenta, que Guadalajara ha dejado de ser el corazón de la mancha urbana. Ahora lo es Zapopan, tal vez, todas las colonias. Es un corazón Sí, circular. sí, realmente, que siguen conformando todos estos municipios, pues también Sí. la mancha poblacional, ¿no? Pero sí, en Guadalajara también hay mucho edificio abandonado en el centro de la ciudad En el centro de la ciudad que no está habitado. y fuera del centro. Y fuera del centro también. O sea, hay muchos edificios de departamentos y de oficinas subutilizados. Sí, que eso tendría que ser por parte de las autoridades, haber un programa que llevase a habitar Pues, todos estos lugares. El problema es que es propiedad particular. Entonces, ¿qué pueden hacer las autoridades? Facilitarles licencias, Sí, facilitar impuestos, rentar. poner estímulos fiscales, sí, pero no acaba de cuajar eso. sí. Es difícil. Hay que crear la conciencia. Creo Sobre yo todo. que es el único camino. Bien, estábamos entonces como hablando de la vocación, nos hablaba de lo que es la arquitectura para una ciudad, la importancia que tiene para una ciudad. Bueno, me encantaría que usted nos diera su punto de vista ahora del proyecto que ustedes han obtenido del Mercado Corona, arquitecto. ¿Cómo se siente usted en relación con este reto enorme? Cuando nos avisaron que habíamos ganado el concurso, Sí, yo dije, qué gusto y qué susto. claro, puedo entenderlo. Es un compromiso muy grande con la gente, con la ciudad. Es un edificio icónico de Guadalajara, definitivamente. Sí. Y nuestra propuesta, bueno, pues a mí me gusta que ahí está. Sí. Tenemos que afinar muchas cosas, tenemos que trabajar en ella para armar una integración entre los locatarios, el edificio, las autoridades, etcétera, cosa que estamos pues empezando a hacer. No es tan fácil, no es un proyecto que digan, ponte ya a dibujar planos. Claro. Todavía tiene que pasar por una etapa conceptual de revisión. El estacionamiento que está hacia abajo, que no se ve, pero que son 4 o 5 pisos, no está 100% definido. En fin, ¡Qué hay reto! muchas cosas que en el nivel conceptual hay un estacionamiento, hay un mercado y hay unas oficinas arriba, oficinas que serán usadas por el gobierno municipal en principio. Pero esa mezcla implica una interconexión vertical de elevadores, de una serie de cosas que el mercado de repente pareciera ser como algo que se atravesó entre medio de otro edificio, ¿no? Sí. Y la idea, pues, de mantener el mercado con su ambiente, con su espíritu, con una apertura lateral por todos lados, pues como lo vieron cuando estuvo Fernando aquí hablando del proyecto, Sí. pues creemos que será adecuado. Siempre, cada vez que hacemos un proyecto o que yo he hecho un proyecto, estoy muy contento del proyecto, lo presentamos y luego se empieza a construir y le hubiera hecho de este otro modo, ¿no? Sí. Y en el tiempo siempre hay algo que dice uno, bueno, eso no quedó tan bien, ¿no? Pude haberlo hecho de otra manera. El mejor proyecto es el siguiente, como decía Wright. Sí. Me indican un corte, vamos a ir al corte, y me gustaría subrayar el hecho de que el desarrollo de este proyecto no depende de los arquitectos, de usted, por ejemplo, ¿verdad, arquitecto? Es decir, hay unas instancias que se vinculan, Claro. y que el tiempo, el camino crítico a seguir no depende, porque eso es importante. Sí, Sé claro. que muchas personas les preguntan cuándo, cómo, pero no depende totalmente de ustedes. Así es. Eso es importante así es, decirlo. así es. Gracias. Vamos a ir a un corte. Regresamos en un momento con ustedes. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno,
Mientras estábamos en el corte, me hablaba el arquitecto Leopoldo Fernández Font de algo muy interesante. Siempre se ha dicho que un edificio debe funcionar. Un edificio no es una arquitectura, una escultura, vamos, no es una obra de arte. Puede ser estético y debe ser estético, pero principalmente tiene una función, la arquitectura, propiciar que funcione ese lugar para que el ser humano realice las actividades que están planeadas para ese lugar. Entonces, esta palabra funcionar, me encantaría que la retomara el arquitecto Leopoldo Fernández Font, porque él tiene una teoría al respecto. Por favor, arquitecto. Te decía, Yolanda, que desde principios del siglo pasado se dio la fórmula o la regla de que la forma sigue a la función. Es que la forma es generada por la función. Y hay muchos conceptos, inclusive orgánicos en el cuerpo. Hay las funciones que hacen que el órgano tal cumpla con un papel que no era el suyo, pero dado que le toca esa función, lo hace. En arquitectura, Mies van der Rohe dijo: la forma sigue la función. Y entonces se entendió un poco como la función operativa, el poder entrar y salir de un espacio, el que el espacio sirva para lo que está destinado. Sin embargo, yo he ido elaborando a través de mis clases y de mis pláticas con los alumnos, pues descubriendo que la función de un edificio no es solamente la función operativa puramente, la función utilitaria, que un edificio tiene una función estética, que tiene una función social en el integrarse en la ciudad, tiene una función lógica, económica y ecológica. No es aceptable decir que voy a hacer una casa ecológica. Toda la arquitectura debería de ser ecológica. La palabra ecológica se puso de moda, pero la función ecológica de la arquitectura es permanente. Y como eso, pues la función estética, vuelvo a insistir, es muy importante. Y tú mencionaste que no es una obra de arte. Yo digo que sí, que la arquitectura es una obra de arte, pero utilitario. Utilitaria. Al final de cuentas... ¿O puede ser una obra de arte? Puede ser una obra de arte, o debiera ser una obra de arte. O debiera ser una obra de arte. Pero si no llega a ser útil para lo que se planeó en el uso, pues tampoco va a ser útil para otras cosas. Un ejemplo de una función estética así llevado al máximo es la capilla de Ronchamp de Le Corbusier, que es una escultura, pero es una escultura que te metes y lloras de emoción del espacio, de la mística, en fin, es todo un acierto, ¿no? Dígame usted, ¿qué obras, en su opinión, pudieran ser consideradas, algunas que usted vengan a su mente, además de esto de Le Corbusier que nos ha dicho, que funcionan así, que son una obra de arte y al mismo tiempo cumplen una función? Por ejemplo, en Guadalajara tendremos una pieza así, una escultura así, una arquitectura, perdón, así. Bueno, yo creo que hay muchas. Realmente me cuesta trabajo señalar, sí. Pero por señalar cosas que no están en el tablero de las discusiones. Hay un edificio de departamentos de Max Enonen, creo que se llama Torre Moralba, por Vallarta, un poco antes de Los Arcos, que me parece que es un ejemplo de algo muy, muy limpio, muy ortodoxo, muy limpio. Alguna obra de Alejandro Son, varias, el Archivo Municipal, por ejemplo, también me parece que logró ahí una escultura que funciona como tal, como lo que es, como archivo. A nivel del mundo, pues también hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos muy malos, pero hay algunos buenos. Uno que a mí me gusta mencionar en esta pregunta es el edificio Seagram's que hizo Mies van der Rohe en Nueva York, que fue el primer rascacielos que no ocupó todo el terreno, que dejó una plaza, que se retrajo, que simplemente le subió unos pocos más de pisos
para dejar el espacio libre y decirles a los neoyorquinos que podía haber espacios públicos claro. y no solamente banquetas. Eso me parece muy importante. Bien, ahora me encantaría que usted fuera tan amable de hablarnos, arquitecto, de su propia obra, de su experiencia que ha tenido en la arquitectura, de esos espacios que quizá le hayan dejado un especial gusto, o a lo mejor nos comenta alguno que lo dejó inquieto, no lo sé. Háblenos un poquito de su obra. ¿Dónde puede el público que nos ve en este momento, que sé que ha hecho usted una diversidad, un espectro muy completo, hoteles, plazas, en fin, ¿qué nos comenta de su obra? Bueno, primero que me ha pasado la vida muy rápido, Sí. Haciendo cosas que me gustan, ¿no? Ha sido una pasión la profesión y de eso ya tengo. ¿Cuántos años de arquitecto? Pues empecé a los 20, bueno, ya recibido a los 24. Pues por lo pronto más de 50. Y sí, 52, 53, por ahí, sí. A ver, se me vienen a la cabeza desde luego las obras más notables, pero no quisiera empezar por ahí. Hay un edificio, un hotel redondo que hice en Plaza del Sol, que me parece bastante feo. Fue una circunstancia muy especial. A Plaza del Sol, a los socios les dieron un crédito antes de tener un proyecto, les ofrecieron un crédito. Sí. Y entonces tuvimos que armar un proyecto en un mes. Casi al vapor. Al vapor para empezar a construirlo, porque si no se les iba el crédito. Sí. Ese es uno de los malos. Que dice, eso es uno de mis pecados. Sí. Sin embargo, el primer hotel que hice ahí en Plaza del Sol me gustaba mucho. Ya lo modificaron, ya cumplió su tiempo. Creo que es otra cosa que también sucede con la arquitectura, que de repente cambia de dueños, cambia de usos y pues se va actualizando. Algunos de los proyectos que sí me gustan es la Cámara de Comercio. Sí. Que me parece, pues, que es la casa de los comerciantes, en el sentido de tener su zaguán, tener su pórtico, tener su patio. Sus espejos de agua. Sus espejos de agua, en fin, me gusta bastante el proyecto. Le han cambiado colores de repente, como está ahorita me parece que le dieron una rejuvenecida. Sí. Que dijo Mercurio, necesitamos rejuvenecernos. Sí. El templo que está atrás de Plaza del Sol, no sé si lo recuerdan, creo que se llama el Templo de Cristo Resucitado. Sí. Me gusta mucho, creo que para mí es quizá el que me satisface más de las obras que he hecho. Está desde luego el Templo de la Luz del Mundo, y hablando de templos, que es pues enorme. Toda una alegoría al pensamiento y a la filosofía de la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Cómo fue que le dan a usted este proyecto? Pues nos invitan a un concurso a 7 u 8 arquitectos y nos empiezan a explicar de qué se trata, y cuando nos dicen que el proyecto es muy sencillo, que quieren un edificio que sea símbolo e identidad de la iglesia, que permanezca bello para toda la vida, que reúna, que reúna a la gente, en fin, una serie de características, y entonces termina diciendo la persona que nos lo estaba diciendo, dice, como el Partenón, después de 2000 años seguimos yendo a admirarlo. Pues como eso. Entonces, está muy fácil. Es cuestión de tomar las medidas de la portada del Partenón y hacer alguna adaptación en el terreno que tenemos, una elipse de 60 por 90. En ese momento, 3 de los arquitectos que estaban ahí dijeron, nosotros no
no podemos trabajar en eso, y se retiraron y quedamos 4 arquitectos. El arquitecto el arquitecto Félix Aceves, el arquitecto Javier Gómez Corona y yo. Yo, pues, cuando hablo de yo, es la oficina, es Claro. un equipo. Nunca he trabajado solo y siempre hemos hecho como un grupo de trabajo, Claro. de interlocución, etcétera. Y entonces vino un concurso que nos tomó 4 o 5 meses, porque ni ellos mismos sabían bien a bien, no ¿Qué querían? tenían reglas todavía, no estaban, Parámetros. sí. Y entonces fuimos trabajando y estando en contacto entre todos, platicándonos, ¿cómo vas? No, pues todavía no se me ocurre nada, pues no sé qué, hasta que llegó un momento en que dijimos, yo ya estoy listo para empezar a trabajar un proyecto concreto, Entonces se puso una fecha, presentamos los proyectos ante 2 asambleas, una de ministros, que eran como 300 ministros, e hicieron una votación que nunca supe el resultado, quedó secreto. Interno. Y luego vino la reunión de agosto, donde vienen de todas partes del mundo, donde tienen sus Asambleas. comunidades, y pusieron las 4 urnas, los 4 proyectos, y estuvieron votando la gente ahí sobre esas urnas. Entonces ahí fui ya informado que habíamos ganado el concurso. ¿Qué le parece? ¿Y Sí. cuál fue, en qué consistió, vamos, la génesis de su proyecto, arquitecto Fernández? Habíamos empezado a trabajar, bueno, teníamos como muchas ideas, pero una de ellas era la elevación, la pirámide. Siempre ha habido en todas las culturas, los edificios religiosos tienden a Elevarse. señalar hacia arriba, a dar fugas hacia arriba de la vista. Sin embargo, ahí teníamos el problema de que las casas alrededor, pegaditas al templo, sin una plaza, Sí. faltaba el espacio del Sí. que hablábamos hace un rato, y entonces pues pensamos que la pirámide era muy, muy fuerte y que tenía que ser algo con una pirámide, pero con curva hacia arriba, de manera que en la perspectiva no se sintiera que se viene el edificio Abrumante. encima. Y después de eso vinieron toda una serie de símbolos que leímos, y que los 7 tribus, y que los ángeles, Sí. y etcétera. Y entonces empezamos a trabajar como tratando de simbolizar o de expresar esa serie de ideas, y pues hay un montón de croquis que ahí están en el libro. En el libro la que parte- tenemos aquí. Muy buen libro. Al principio están, el principio de ese artículo sobre la iglesia. Sí. Y se fue conformando algo que fue un poco como evolucionando en la mente, pero no en la conciencia. O sea, cada Sí. vez que hacíamos croquis y que alguien traía algo y aportaba algo, y súbele aquí, bájale acá, y de pronto, un buen día, me desperté a las 6 de la mañana con una idea muy clara y muy precisa de qué quería o cómo quería que fuera. La dibujé con un pincel y un lápiz, y de ahí salió el proyecto. Ahí está el dibujo ese. Sí, no sé dónde. aquí lo tenemos. Vamos a ir a un corte que nos están indicando. Le recuerdo el teléfono, Sí. 3030-5350 y 3030-5385. Hoy con nosotros el arquitecto Leopoldo Fernández Font. Vamos a ir a un corte y regresamos al último cuarto de hora del programa. Quédese con nosotros, volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Tenemos varias llamadas del público.
Dice Víctor Silva, un saludo muy especial al arquitecto Leopoldo Fernández. Lo felicito por su claridad con la que habla sobre la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias por la obra que nos ha dado, dice Víctor Silva. Juanita Esparza, estoy fascinada con la plática del arquitecto. El libro de que hablaban, ¿dónde se puede conseguir? Sí, nos referíamos a este libro que tengo aquí en pantalla, que es de Leopoldo Fernández Font, hecho por Vicente Pérez Carabias. La Secretaría de Cultura. De la Secretaría de Cultura, es la monografía número 23 de arquitectos del siglo XX. Qué buena labor hicieron, Modesto Aceves al frente de todo este proyecto, Oscar Castro, en fin, todo un equipo. Me parece que es una labor excelente, ojalá se continúe. Se puede conseguir en Secretaría de Cultura. La señora Yáñez, muchos saludos al arquitecto, nos dice, gracias Bertita. Alejandro Rodríguez, yo no quiero una ciudad fantasma en Guadalajara, dice, que ya existe una plaza Tapatía que es fantasma, que siempre ha sido fantasma. ¿Qué opina el arquitecto de esto? ¿Se prevé construcción de vivienda? ¿De qué manera se evitaría una ciudad fantasma? ¿Y qué opinas de Plaza Tapatía, arquitecto? Bueno, yo creo que Plaza Tapatía fue un buen intento, pero no cuajó la solución final, se sobreestimó las posibilidades de dejar espacios para ver quién los ocupa después. Y sí, efectivamente es un lugar casi fantasma. Escenográfico. Casi escenográfico. Qué pena. Los joyeros lo han habilitado y se ha logrado algo. Ha habido intentos de generar vivienda en algunos de los edificios, esos hasta ahorita que yo sepa ninguno ha cuajado. No. Y yo creo que la ciudad creativa digital dentro de unos 15 o 20 años le va a dar uso. Bueno. No podemos ver a corto plazo una solución. Por lo pronto fue un intento fallido, hay que decirlo. Fue un intento fallido, pero yo digo que valioso, de todos modos. Y con sacrificios importantes, sí, como la Plaza Progreso, sí, y muchas otras cosas. Marta Pérez dice, quiero felicitar el programa. Yo también me acuerdo, y el arquitecto me hizo recordar, dice ella, el señor que llegaba con cántaros de leche hasta la casa. Qué época, debe haber sido increíble. Felicita la presencia del arquitecto. Bueno, hay varias llamadas de felicitación. Muchas gracias por Marca. Y me trae por aquí algunas otras más, Angelito. Muchas gracias, Ángeles. Luis Atilano felicitó a Leopoldo Fernández por su obra. Él, como todos los arquitectos, son responsables de que la ciudad sea mucho mejor que como la conocieron. ¿Es mucho mejor la ciudad que como la conocimos, arquitecto? A ver, dígame usted. Me pones en un dilema. Sí, lo sé, qué cruel, ¿verdad? Yo creo que la ciudad no puede ser mucho mejor en la medida que por sí misma crece y que creemos que lo mejor es el pueblito. Entonces, yo diría que hemos hecho lo posible por mantenerla habitable, pero no sé si mucho mejor. Yo tampoco, yo también lo dudo. Yo agregaría, y eso ya tiene que ver un poco con la forma de ver la vida, que cada día nos damos cuenta de los grandes contrastes de la ciudad. Grandes fincas, por ejemplo, pensemos en Zapopan, grandes fincas, casas de un nivel altísimo, y cinturones de miseria. Entonces una ciudad tiene que planearse para todos, ¿no? ¿O eso es un idealismo en su opinión? No, es real. Claro. Lo que pasa es que todo un sistema que ha fallado. Exactamente, que no resulta ni económica ni socialmente. Que no funciona. Genera una conglomerado, no le llamemos ciudad. Bien. Un conglomerado en donde la gente que está muriéndose de hambre en el campo se tiene que venir a la ciudad, sí, a ver si aquí algunos lo que hacen es irse afuera a Estados Unidos, al norte, sí, pero las orillas de la ciudad en mucho son gente producto de esto. Que no le dio para vivir el campo o que vienen en busca de mejores oportunidades. El sueño tapatío, llamémosle, en vez del sueño americano, sí, ¿no? El sueño tapatío, y que muchas veces defrauda y que vemos tantas situaciones de miseria. Sí tiene razón el arquitecto. No es la arquitectura, es todo un sistema que ha probado que no funciona. Es Claro. la falta a la gran promesa, ¿no?, de liberalismo, que finalmente es
es un fracaso, ciertamente. Pero bueno, estamos en los últimos minutos del programa y cuando yo veo la obra del arquitecto Leopoldo Fernández y en el género religioso, por ejemplo, me pregunto, ¿en qué cree Leopoldo Fernández Font? ¿Cuál es ese motor que guía su vida o cuál es ese camino que sigue? ¿En qué cree, arquitecto Fernández? Yo creo claramente y definidamente en el hombre, en que la capacidad de vivir, de resolver sus problemas, la tiene, que con ganas a veces la aplica y muchas otras veces se le olvida que puede resolver. Creo en las utopías, que son por la única manera de ir más adelante. Cuando menos de conocer la dirección. Y no creo en las religiones como un medio exclusivo de sobrevivencia, de salvación, vamos diciendo. Uh-huh. Son clubs, cada quien tiene el que le conviene y cada quien cumple con sus reglas. En mi opinión muy personal, yo prefiero creer en el hombre como una especie, aun cuando esté amenazada por el mismo hombre. María García dice, ¿cómo se podría mejorar la colonia Villas de Guadalupe por el tipo de terreno? Ayúdenos, dice María García. Bueno, esa es una consulta muy difícil de solucionar así como en un programa. Habría que conocer cuál es el problema y cuáles son las circunstancias y como cualquier problema de arquitectura, hay que investigar. Por supuesto, pero arquitecto, finalmente, bueno, yo pensaría desde mi ignorancia en estas materias y en muchas otras, que prácticamente cualquier problema es solucionable cuando está la voluntad, la buena voluntad por delante, la capacidad de diálogo y de tomar soluciones de manera con base en el bien común, ¿no? Desde luego que sí, con las realidades y los recursos que cada circunstancia impone, pero lo que pasa es que los problemas muchas veces los generamos a partir de una intelequia o de un invento mental que a la hora de que es como rompecabezas. El rompecabezas ahí está y se inventó para eso, para romper cabezas. Una vez que lo desarmas, ya lo puedes armar y desarmar fácilmente. Hay que romper. Porque tiene su truco, ¿verdad? Sí. Tere Mesa lo felicita, hay varias llamadas más de felicitación. Muchas gracias por marcar nuestros teléfonos. Estamos en los últimos minutos del programa. Me gustaría cerrar con una invitación, arquitecto, a que lo que usted quiera decirnos, lo que quiera comentar en relación con la ciudad. ¿Qué le diría a los jóvenes arquitectos que vienen con todo el entusiasmo, con toda la ilusión? ¿Qué les diría? Yo creo que el mensaje para los jóvenes arquitectos es que se enfrentan a una carrera apasionante, ¿cómo se llama? Apabulladora, y mucho más celosa que cualquier otro ser humano alrededor de cada quien. Si la dejas, no sirve. Si no la atiendes, te deja. Si no estás al pendiente, es una carrera que me imagino que prácticamente todas. Si te metes a fondo, a lo mejor, no es garantía, pero a lo mejor logras hacer algo valioso. Sí. Y si la tomas superficialmente, pues ahí queda, superficial. Los jóvenes tienen un problema grave que es que siempre quieren en el primer edificio, en el primer proyecto que hacen, armar todo lo que en su vida de estudiantes habían soñado y suelen resultar unos pasteles muy, muy cargados. Recuerden, a mí me llama la atención lo que dijo en los primeros momentos el arquitecto. Después de los 40 años empezará realmente una arquitectura madura. Muchas gracias. Siguen llegando las llamadas. Gracias, Sergio Garibay. Felicito al arquitecto y a Yolanda. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en los últimos minutos. Muchas gracias al arquitecto Leopoldo Fernández Font por haberse dado el tiempo de venir a conversar con nosotros. Gracias.
arquitecto. Ha sido de verdad un gusto enorme. Ojalá vuelva con nosotros más adelante. Cuando me vuelvas a invitar. Encantado de su casa. Gracias a los compañeros, gracias a cada uno de ustedes y en nombre del programa Las 9 con usted, le invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las 8 de la mañana que inicia nuestro programa. Que tenga un día espléndido. Gracias por su compañía y hasta mañana a las 8 en su programa A las 9 con usted. Hasta entonces, muy Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.